Sistema económico de la colonia en América. El sistema económico colonial se caracterizó por ser extractivista y mercantilista. El mercantilismo fue la teoría económica que proponía que la riqueza de un país se basa en la acumulación de oro y plata, la unidad territorial y la conquista de naciones. En este sentido, el mercantilismo puede ser considerado un antecedente del sistema capitalista o un capitalismo en formación. Sin embargo, dicha teoría económica no podría haber sido posible sin el saqueo de metales preciosos de los yacimientos mineros de América. Por su parte, las economías extractivistas son las que se dedican pura y exclusivamente a extraer las riquezas de un territorio sin generar impulsos a la creación de industrias locales. Es decir, el principal interés de los españoles era extraer las riquezas del continente americano. Más específicamente, les interesaba obtener de este último el oro y la plata. Para hacerlo, establecieron un sistema denominado monopolio. ¿Qué era el monopolio? Era un sistema donde la corona le imponía a sus colonias que todo lo que se comercie en estas últimas solo debía hacerse hacia y desde España. La corona tenía el derecho exclusivo sobre la comercialización de bienes, pero en particular sobre los metales preciosos. Por lo tanto, una colonia tenía prohibido comerciar con otras colonias o con otro país europeo que no sea España. De esta manera, la corona española puede controlar un sistema donde América producía las materias primas y España les vendía los productos manufacturados al precio que el monopolio comercial permitía. Principales actividades económicas en la colonia. La minería. Era la principal actividad de exportación de las colonias americanas. Durante el período colonial, las minas de Potosí llegaron a producir el 50% de la plata a nivel mundial. Toda la economía regional de la colonia española giró en torno a los establecimientos mineros. La mayoría de las ciudades coloniales crecieron gracias a la articulación comercial con estas. Cada región de las colonias americanas tenían algo que venderles o algún servicio que abastecer. Por ejemplo, desde Córdoba se les enviaban a las minas del Alto Perú mulas, burros, grasa y otros insumos. Las haciendas. La producción de alimentos se desarrolló a partir de estas grandes extensiones de tierra o los denominados latifundios, cuyos dueños eran españoles o criollos, o encomenderos que llegaron a América. La producción agrícola servía para abastecer al consumo local. El resto era comerciado con las minas y las ciudades más grandes. En breves palabras, podemos decir que la economía de la colonia estaba montada sobre la producción minera y en base a ella fue desarrollándose un sistema de actividades económicas que la abastecían. El principal inconveniente de esa orientación económica será la excesiva dependencia de toda la colonia y el sistema colonial respecto del oro y la plata y sus ciclos dentro del contexto del mercado mundial. Recordemos que los precios de los metales preciosos pueden variar y han variado durante la historia y han generado crisis económicas. A ello se le sumaba que la misma corona española y su burocracia y sus diferentes cargos se volverán estructuras enormes, muy caras de mantener y con gastos suntuosos cada vez más grandes. La corona española se convirtió así en un consumidor crónico de oro y metales preciosos que los convertía en dinero. Estas debilidades estructurales del sistema colonial determinarán su agotamiento, pero esto llegará hacia el final del periodo. Principales formas de trabajo en la economía colonial. Desde los inicios de la conquista del continente americano,
los monarcas españoles no estuvieron dispuestos a arriesgar dinero del Tesoro Real para las expediciones. Por eso prefirieron firmar contratos con particulares que quisieran armar expediciones de conquista. A esos contratos se los denominaron capitulaciones. Estas establecían las obligaciones que debían cumplir los firmantes, entre las que se encontraban la de obtener el financiamiento para costear la empresa de conquista. Como muchos de los conquistadores carecían de dinero y bienes propios, recurrieron entonces a los préstamos otorgados por distintos banqueros de Europa. Los conquistadores, una vez realizada la campaña de saqueo en América, debían entregarles a la corona el denominado quinto real, es decir, el 20% de lo obtenido en el saqueo y conquista de América. Como contrapartida, el conquistador obtenía beneficios como el gobierno de los lugares conquistados y tierras a su nombre. También se le autorizaba al libre aprovechamiento de las minas de oro y plata halladas, aunque la corona era dueña de estas y también sacaba de ellas una participación en las ganancias. Cabe aclarar que los banqueros financistas de la conquista de América también fueron cobrándose con riquezas y posesiones coloniales el desembolso inicial de las capitulaciones. Otro de los puntos que también debe ser aclarado es que estos banqueros pertenecen a la burguesía comercial que emerge, que sale del medioevo, de la Edad Media, y que serán quienes aporten las verdaderas riquezas para desarrollar toda la conquista de América. Por lo tanto, este grupo social, los banqueros, los burgueses, son aquellos que pueden ser tomados en cuenta como los verdaderos autores de la conquista de América, además de las coronas de España y Portugal. La encomienda y el corregimiento. Una vez que fue desapareciendo el sistema de las capitulaciones, este fue reemplazado por otras formas de organizar a los pueblos originarios sometidos. Especialmente, este sistema de dominación se irá desarrollando en las instituciones coloniales que organizaban el trabajo. La primera institución que tendremos será la denominada encomienda, de origen medieval, muy parecida al señorío feudal. Esta será la unidad productiva por excelencia durante la colonia. Mediante la encomienda, un grupo de indígenas, en condición de encomendados, quedaban bajo la tutela de un español, denominado encomendero. Este se comprometía a proteger, educar y evangelizar a los indígenas y a cambio, estos debían pagarle un tributo por medio de su esfuerzo físico y servicio militar. Claramente, la base de la encomienda se basaba justamente en la percepción racista de los conquistadores. El indígena no era visto como un esclavo, pero sí como un ser inferior al europeo y que debía ser dominado. Entonces, los indígenas encomendados podían pagar tributo con servicios personales, pero también mediante la entrega de metálico, es decir, de dinero, o inclusive en especie, con tejidos o manufacturas. En los hechos, la encomienda terminó siendo un sistema de servidumbre, donde los conquistadores se reservaban el derecho de cobrar los tributos más excesivos, obligando a los indígenas a trabajar en las haciendas. Hacia mediados del siglo XVI, sin embargo, el poder de los encomenderos fue creciendo y este fue muy difícil de controlar por la corona española. Por esta razón se creará otra institución, el corregimiento, que no será más que otra forma de reorganizar el trabajo indígena bajo la servidumbre. En este caso, un funcionario español, el corregidor, cobraba y controlaba el tributo en nombre del rey, pero lo hacía a un pueblo de indios.
Esta era una división jurídico-territorial dispuesta por la corona española, donde debían estar relocalizados los aborígenes a cargo del antiguo encomendero. Así se iba expulsando a las comunidades de pueblos originarios de sus sitios de pertenencia hacia lugares cada vez más marginales. El nivel de explotación de los pueblos originarios empeoró con el corregimiento, ya que los abusos en pedido de tributo y trabajo fueron creciendo con el tiempo, sin olvidarnos que el corregimiento fue una herramienta central para desorganizar a las comunidades de los pueblos originarios de su sitio de pertenencia. Tanto la encomienda como el corregimiento tendrán como denominador común una función económica específica. El esfuerzo y la explotación del aborigen se constituirá entonces como el pilar básico de la economía colonial. Próxima institución: Mita, Porteo y Llana con Asco. Sin embargo, los españoles hicieron uso de instituciones incaicas para poder mantener el lazo de dependencia y servidumbre entre las comunidades de aborígenes. Estas instituciones, entonces, serán readaptadas para responder a las necesidades de la nueva economía colonial. Serán una de las principales fuentes de mano de obra tanto en las minas de plata como en las grandes haciendas. La mita era un servicio de trabajo rotativo y obligatorio, en el que se alternaban en distintas tareas los varones adultos entre 15 y 50 años. Tengamos en cuenta que hacia el siglo XVI la esperanza de vida no llegaba a los 60 años, y entonces nos daremos cuenta del nivel de servidumbre al que eran sometidos. Los españoles usaron este sistema de trabajo especialmente para la explotación minera, pero también fueron usados para la realización de obra pública y en las haciendas o latifundios. Como los españoles no respetaban los turnos ni la duración de la jornada, sometieron a los mitayos a penosas condiciones de esfuerzo físico, que desencadenó una gran mortalidad indígena. En este sentido, el 80% de los mitayos que eran utilizados para trabajos en las minas jamás volvían ni regresaban. El llanaconazgo, por su parte, era un tipo de servidumbre que los españoles mantuvieron, especialmente para el trabajo en las haciendas. Muchos indígenas encomendados, con o sin su grupo familiar, eran desarraigados de su comunidad de origen y obligados a cumplir este servicio. El porteo también se caracterizó por ser otro tipo de servidumbre donde se obligaba a las comunidades originarias a aportar hombres para el transporte de mercancías a través de largas distancias. Finalmente, a lo largo de la América colonial existieron los llamados repartimientos de trabajo, donde se podía disponer de un número de indígenas constante para realizar las más variadas tareas. Esta última institución fue conocida por ser una servidumbre abierta y dispuesta para ser utilizada en cualquier momento por los conquistadores españoles. La esclavitud en la América colonial. Los españoles trajeron a la América colonial la institución de la esclavitud. A diferencia de los indígenas, considerados personas libres, pero menores de edad e inferiores a los españoles, a los esclavos de origen africano, sin embargo, no se los consideró personas libres, sino que se permitía que sean comprados y vendidos como si fuesen una mercancía. A medida que la conquista fue diezmando a las poblaciones indígenas por las pestes que trajeron los europeos, por los sistemas de explotación de las minas y por la desestructuración de las comunidades de originarios, fue creciendo la necesidad de importar mano de obra esclava de África para poder tener una mano de obra accesible y esclavizada en el continente americano. Los esclavos, entonces, trabajaban en plantaciones, en las haciendas y en las minas.
donde era habitual que recibieran castigos físicos. En las ciudades prestaban servicio doméstico o ejercían oficios, con los que proveían de ingresos adicionales a sus dueños. Allí solían ser mejor tratados y en algunos casos se integraban a la vida familiar de sus amos. Algunos también conseguían su manumisión, es decir, su libertad por compra o por disposición de sus amos. Aunque en principio el comercio de la esclavitud era concedida por la corona solo a empresarios españoles mediante una real cédula, desde el siglo XVII se comenzaron a desarrollar los denominados asientos negreros, es decir, concesiones hechas por el monarca a un empresario o una compañía de cualquier país donde durante un periodo determinado podrían explotar la esclavitud. Podemos decir, entonces, que la esclavitud fue además un negocio rentable para quienes traficaban con las personas, para los que lo vendían a los esclavos y para la corona que cobraba un canon o cuota a estos empresarios de los asientos negreros. Las principales instituciones del sistema colonial. Una de las principales características del sistema colonial era su verticalidad. Esta se desarrollaba bajo un orden jerárquico a cargo de la persona del rey. A su vez, el monarca iba organizando el gobierno de los dominios coloniales en América a partir de autoridades locales que lo representaban en las posesiones americanas. La organización de la colonia va a dividirse entre autoridades e instituciones que ejercían su control desde España y las que lo hacían en América. Desde la península ibérica tendremos a las siguientes instituciones. En primer lugar, el rey o la corona española. Es la autoridad máxima del imperio. Tiene todas las atribuciones del Estado. Su voluntad es inapelable. Se encarga de gobernar por todo el imperio. Luego tendremos el Consejo de Indias. Este tenía la función legislativa de elaborar leyes para la colonia americana. Cumplía la función judicial al funcionar como Tribunal Supremo de Justicia para la colonia, pero también proponía, designaba y llegaba a remover a autoridades políticas o religiosas de la colonia americana. La Casa de Contratación. Esta controlaba y registraba toda la actividad comercial y de personas entre España y América. Cabe aclarar que, mediante el monopolio comercial que organizaba España con sus colonias americanas, todos los bienes ingresados desde el continente americano debían ser registrados por la Casa de Contratación de Sevilla. Y en América tendremos a las siguientes instituciones y autoridades. En primer lugar, las reales audiencias. Eran los máximos tribunales de justicia en América, aunque en principio tenía como función principal velar por la legalidad de las decisiones de las autoridades virreinales. Sin embargo, terminó siendo un organismo dispuesto para el control político de virreyes y gobernadores locales. Virreyes representaban directamente al rey en América. Su autoridad era suprema en los marcos que le permitía el monarca. Gobernaban sobre el territorio denominado virreinato. Podían dictar normas o leyes que eran aplicables en su virreinato. Podían estar a la cabeza de ejércitos, siempre que sea para defender sus territorios. Gobernadores y capitanes generales. Los gobernadores tenían una autoridad sobre su subdivisión que era menor a los virreinatos y que eran denominadas gobernaciones. Estos tenían similares funciones al virrey. Por su parte,
Los capitanes generales estaban a cargo de los territorios fronterizos que necesitaban una defensa militar constante. Ellos tenían poder sobre otra división del virreinato, las llamadas capitanías generales. Cabildos. Estos eran instituciones que se encargaban del gobierno de las ciudades y las áreas circundantes. Eran las instituciones del gobierno local por excelencia y las que tenían mayor cercanía con los gobernados. Tenían funciones administrativas, judiciales, comerciales, de defensa e inclusive de policía. Es decir, podían registrar los impuestos pagados al rey, así como tener prisioneros alojados allí. En última instancia, toda la estructura de gobierno del Imperio Español era un cúmulo de burocracias acumuladas que no podían llegar a administrar un imperio tan vasto como el americano. Pese a ello, los cabildos serán la única unidad administrativa donde se podía dar una solución medianamente rápida a los requerimientos de los vecinos. Esta institución, el cabildo, será además el ámbito desde el cual los criollos emprenderán la mayoría de las revoluciones a lo largo de toda América Latina. El orden social en la colonia. El ordenamiento social de la colonia en América se caracterizará por ser exclusivamente racista. La pertenencia o no a un estamento o clase social en la colonia no estaba determinado solamente por la riqueza, sino que además estaba determinado por el tipo de pertenencia racial o étnica. Este sistema, donde se van clasificando una jerarquía social según el color de piel, se lo denominará entonces sistema de castas. Entonces, la sociedad colonial en América se irá desarrollando de la siguiente manera según estas castas. En la cima social o el sector más alto de la sociedad era el de los europeos blancos y españoles. Estos eran los descendientes de los conquistadores. Ellos controlaban el poder económico y político. Por lo general, ocupaban los cargos más altos de la política y los mejores cargos de la jerarquía eclesiástica o de la iglesia. Este grupo puede presionar a las autoridades locales para imponer las leyes que los beneficien, en los casos que no sean ellos las mismas autoridades. Luego teníamos a los criollos. Estos eran los hijos de los españoles que ya habían nacido en América. Aunque podían poseer tierras, no se les permitía ocupar los altos cargos de la administración virreinal. Sin embargo, tenían acceso a los cargos en los cabildos. Por lo general, eran los dueños de las haciendas y las encomiendas. Estos, los criollos, pueden formar parte de las órdenes religiosas y estar al frente de las parroquias. Luego tendremos a los mestizos, mulatos y zambos. Estos eran las personas que provenían de la mezcla racial o étnica entre españoles, indígenas y negros. Podían comerciar, pero no podían ocupar cargos ni políticos ni de la iglesia. Eran considerados inferiores racialmente, pero entraban dentro de las personas capaces, según el orden colonial. Los mestizos, mulatos y zambos podían formar parte del bajo clero, es decir, ser curas. Más abajo de ellos tendremos a los originarios o indígenas. Estos formaban parte de los pueblos que habitaban el continente hasta la llegada de los españoles. Son considerados incapaces de hecho y de derecho, y por lo tanto seres humanos inferiores a los que el poder colonial debe tutelar. Pese a esto, se los reconocía como personas libres. Eran la mano de obra reservada para trabajar en la mita. Y debajo de todos tendremos a los esclavos africanos. Eran las personas de piel oscura que habían sido traídos por los españoles y reducidos a la esclavitud. No tienen ningún derecho y se les niega la posibilidad de ser considerados personas. No pueden acceder a ningún cargo
ni tampoco pueden formar parte del clero.